Solo quería un apunte. O sea, lo que decía de Amazon no es, o sea, no quiero decir es el mal, ¿no? No es eso. O sea, yo misma, si no vendiera esos libros de Amazon, tendría dificultad. El autor, si yo firmo un contrato con alguien y le digo, vale, pero yo no voy a vender tu libro en Amazon, probablemente me diría, pues voy a buscar otro editor. O sea, eso es algo que está. ¿Tanto Hay que ver. porcentaje? Pues es un porcentaje grande. O sea, que tanto depende. Perdón, O sea, el no... porcentaje de grandes Raúl, acércate al micro porque Es que cada libro ¿El es un porcentaje mundo. de grandes superficies suma más que el de todas las librerías? No sé qué No, pregunta. digo en general, o sea, no pido datos, digo a nivel general. De los títulos que venden mucho, sí. De los títulos que venden menos, no. Es que gran superficie. Solamente contamos con la FNAC y el Corte Inglés. Vale, FNAC, Corte Inglés y Amazon. Yo es que Amazon, yo todo lo hago a través del distribuidor, con lo cual Amazon me estuvo un año entero persiguiendo para hacerlo directamente. Y yo le dije, no, aquí la cadena del libro se mantiene. A mí no me, tú hablas con mi distribuidor y te negocias con él lo que sea. En grandes superficies son esos dos nada más, porque todo el Carrefour, no sé qué, que tiene cómic, los pequeños no entramos nunca, primero porque piden grandes tiradas y segundo porque esa gran tirada que le mandas te la devuelven destrozada. Algo el Corte Inglés. Ya está. A lo mejor. Algo el Corte Inglés, pero no, en absoluto, no. Segundo, decíais lo de las ferias. Me parece oportuno que se pueda estudiar el tema, pero, por ejemplo, yo ir a Barcelona, stand, hotel, unos 8.000 euros. Una baratita, a lo mejor Granada, porque es, aquí nuestro amigo Alejandro es amigo mío, lo deja fácil. Pues en total, viaje, hotel, no sé qué, comidas, invitados, no sé qué, 3.500. Pues hombre, ya no es que me quede con toda la venta del libro. Es decir, que todo es estudiable y según feria hacer una macro y ver hasta dónde te llega, cuánto aumenta ese 35 que llega. Pero se puede hacer una tabla. Toma ya. Es decir, si yo recupero... Había manos pedidas por ahí, creo que estabas Dani y Fernando, los dos. Pues Fernando, si quieres ya por... Bueno, Coge mejor ese. sí, bueno, lo primero que quería comentar, yo no estoy en contra de las subvenciones. De hecho, nosotros en ARG, dentro de la sectorial, presentamos un plan integral de subvenciones que tocaba todos los palos de la creación, para editores, para libreros, para investigadores, para tal. O sea, es un trabajo que se sigue llevando a cabo en tal. Lo que decía con respecto a las subvenciones, y me refería más con respecto al tema de estar siempre pidiendo hacia afuera, ¿no? De decir, queremos todos como sector pedir una serie de cosas al Ministerio y a ver si el Ministerio nos la arregla a través de alguna ley o de algún ajuste en alguna que ya está, ¿no? Que está muy bien, no digo que no haya que hacerlo, digo que hay que hacerlo, pero que también tenemos que mirar desde el sector hacia adentro, de que hay cosas que entre nosotros mismos nos podemos poner de acuerdo. Y evidentemente sí que hay que proteger la cultura española y hay que proteger la cultura nacional y hay que proteger el libro nacional, ¿no? Eso vamos, sin duda. Y luego lo que me refería era a la venta directa, es decir, sí, cuando vais a ferias evidentemente tenéis unos costes, pero cuando muchas editoriales venden a través de su página web y se saltan al librero, o cuando se hace una preventa, o cuando se hace un crowdfunding, ese porcentaje que yo me llevo es el mismo. ¿Y cómo es que me llevo el mismo si la cadena de ventas se ha saltado? Es decir, si el porcentaje se ha roto, la cadena de porcentajes se ha roto, ¿por qué no me puedo llevar yo más? Y no te digo llevarme un 50%, que a lo mejor en una preventa digo, coño, ¿por qué no me puedo llevar una preventa un 50%? No, pero un 25%. Porque es venta directa, es venta que haces tú directamente desde tu página web. Y ahí no entra nadie más. Entra el editor, la caja, correos y le llega directamente al Sí, eso lector. tendrías que hablar con las grandes, porque los pequeñas, yo online... que pero... por ejemplo... Perdona, estoy hablando yo. Sí, tienes razón. Tienes razón, pero lo voy a obviar. ¿Qué tengo? ¡El poder! ¡El editor! 4, 5 libros al mes online. En mi caso, fíjate lo que estoy diciendo. Bueno, si quieres lo incluyo, pero vamos, 4 o 5 libros online. Sí, hombre, pero Como mucho. si cada vez sois más los que os metéis en la tienda online... Ricardo, sí, inclúyelo, por favor. Vale. Y otra cosa, hoy ha salido en la prensa que Francia va a proponer, que todo envío de Amazon esté cargado con 3 euros. Sí, maravilloso. Claro. O sea que, y yo lo preguntaba en las redes, ¿tendremos los cojones de pedirlo aquí, nuestro gobierno? Ojalá.
Dani quería comentar y luego, si os parece, voy a retomar yo la palabra por cambiar de tercio, ¿vale? Para Vale. seguir hablando de temas. Varias cosas con respecto a las ventas de Amazon en reuniones de CEGAL con editoriales grandes. Panini en su momento dijo que estaba por encima del 35%. ECC también dijo que está cerca del... Solo Amazon, te hablo. O sea, que luego tienes grandes superficies, ahí desconozco los datos, ya te digo, solo los tienen ellos. Te digo lo que se habla en reuniones. Luego, con respecto a las subvenciones, una de las cosas que se está trabajando en la sectorial y se está haciendo mucho hincapié es, uno, que las subvenciones que salen sean más claras y sean más accesibles, porque una de las cosas que nos dicen desde los estamentos todo el tiempo es que las subvenciones se quedan desiertas. Que hay un montón de subvenciones que a lo mejor se presentan, no me acuerdo que le estábamos hablando el otro día, que había 9 y se habían presentado 2. Entonces se lo dieron a las dos, ¿qué era? ¿Por coedición? ¿Era? ¿O por ayuda a la edición creo que era? Sí, bueno, sí, claro, pero que hay muchas que salen y que no se utilizan, o sea que luego eso podría redundar dentro de la cadena para todos, no sé en qué forma. Y una cosa con respecto a lo que has dicho, Kenny, trabajas para Francia, trabajas para Estados Unidos y trabajas para Japón, porque son los 3 mercados que existen en los que hay una base de lectores. ¿Vale? Entonces, evidentemente, vas a tener que negociar con ellos. Sí. O sea, no hay... Es triste, pero a mí no lo hay. O sea, aquí, que como hablábamos anoche airadamente, hay que hacer un trabajo también y es un trabajo de sembrar, y ya no para nosotros, para los que vengan muchos años después. O sea, tus alumnos que todavía no han nacido, bueno, ya no, que no eres profesor, son los que a lo mejor, si se hacen las cosas bien ahora, puedan tener una forma de vivir medianamente digna del cómic y de la ilustración en nuestro país, solo para el mercado español. A día de hoy hay precariedad en los autores, hay precariedad en la mayoría de las editoriales, pero es que si empezáis a ver los cuadros de las librerías, la mayoría de las librerías, o sea, te vas y a la librería Granada es una persona que tiene autoempleo y que hay meses que cobra y hay meses que no, te vas. Entonces, Dani, que te lo dije ayer y te lo digo otra vez, que yo no pienso que todos que alguien sea súper rico, ¿sabes? Y que tú te estés llevando un montón, y Ricardo está forrado de pasta robándole a los autores. Que yo necesito a todos. Yo quiero que tú le des buen trabajo a tus trabajadores, que tengan un contrato digno y que cobren su pasta. Y quiero que el distribuidor tenga un buen trabajo. Y quiero que Ricardo se compre una moto, cojones. Claro que quiero, pero es que yo quiero pagar mi hipoteca también. Está ya. Entonces, lo que quiero es, o sea, no tengo la sensación de que nadie le esté robando a nadie. Tengo la sensación de que la distribución que tenemos actualmente está anticuada. Y eso es lo que estos gastos de los que hablaba Fernando, que los que tienen los datos mucho más claros que yo, son muy concisos. Y Ricardo dice, bueno, es que me cuesta 8.000 pavos ir a Barcelona. Que yo no quiero que vaya a Barcelona, claro que quiero que vaya a Barcelona, pero quiero saber cuánto cuesta. Y quiero saber cuánto, o sea, si realmente te tienes que llevar el 80% de todos mis tebeos para pagar ese Barcelona. Y si es así, oye, pues de puta madre, porque yo decidí publicar contigo y tal. O sea, pero lo quiero saber cuánto realmente del porcentaje se está gastando realmente en promoción, quién lo está gastando, porque si te lo estás gastando tú y no la distribuidora, tío, vamos a hablar con la distribuidora para que te lo den a ti. Si el tendero necesita más promoción para poder hacer unos vinilos súper guapos del Team Fénix, pues que se los lleve, pero es que no sé dónde está ese dinero. O sea, el porcentaje está anticuado por definición, porque hace 40 años que se distribuyó así, la cosa ha cambiado, y en cambio nadie tiene, como decía Jorge, o sea, negociamos con miedo. Este rollo, todos sabemos que negociar cualquier cosa, desde un alquiler hasta comprar pescado, si vas con miedo pierdes. Entonces, lo que tú decías de que muy pocos autores pueden hacer esto, y menos podrán si seguimos permitiendo que siga ocurriendo. Pero es que yo creo que empieza a cambiar, y como tú dices, lo de yo no lo voy a disfrutar, es que yo voy a plantar un árbol, como decíamos anoche, voy a plantar un árbol a sabienda de que no me cobijaré en su sombra. O sea, lo estoy haciendo para que, como lo hizo Alan Davis en su día, y cuando él peleaba porque los autores pudieran conservar los originales norteamericanos, parecía una guerra que ningún autor iba a disfrutar nunca, y ahora es un hecho. Y los autores tienen una segunda vida para sus originales gracias a aquella lucha brutal que tuvo contra todos los magantos de Marvel y DC, que son bastante más grandes que los nuestros. Y Alan Davis con sus pelotas cambió todo aquello. Entonces, si eso puede ocurrir, ¿por qué nosotros no podemos cambiar el paradigma y decidir dónde están esos porcentajes? A ver, ¿quién se lleva más pasta? ¿Quién se lleva menos? ¿Cuánto vamos a gastar en festivales? ¿Cuánto vamos a gastar en firmas?
de todo esto, en porcentaje muy matemático, ¿de verdad nos sobra un 1,3%? Raúl Es quería echar cuentas. intervenir muy brevemente y luego si podéis me pasáis el micro. Dices tú, y terminando con lo que comentaba ella y Dani, si un 35% de lo que se vende es Gran Superficie o Amazon y se llevan de media un 55, un 57,5%, cuando una librería está en un 30%, a lo mejor hay que mirar esos porcentajes. Porque lo que no tiene sentido es que gente que da igual que venda tomates o que te venda ladrillos, que no hace nada, simplemente expone, pero es que es el Corte Inglés o es Amazon, se lleve el doble de porcentaje que una librería como Dani, que paga un hotel, un viaje o un no sé qué. Creo que tienes equivocados los porcentajes. Yo he visto albaranes del Corte Inglés y de Fnac, ¿eh? No sé, yo te digo, he visto la distribuidora mía, UDL, en principio... He visto de UDL, no tuyos, he visto de UDL albaranes... ¿De cuánto? De un 57,5% a un Corte Inglés y un No, Fnac. imposible. Lo tengo ahí. No, es que lo tenemos. Pero vamos a ver, si a mí, el distribuidor mío, UDL, se queda con mi 55, no se lo puede dar al Corte Inglés, de algo volverá, directamente, ya está, no hay más que hablar, señoría. Se queda con mi 55, ¿se lo da entero al Corte Inglés? Nosotros, es que nos han, o sea, es que hemos visto albaranes, o sea, el 55 es para repartir entre librería y el distribuidor, y lo hacen como ellos quieran. Que una librería pide mucho, pues venga, te doy en vez del 30 el 35 y me quedo con el 25 o con el 20. Pero si me quitan el 55 como editor del libro, ¿cómo se lo va a dar todo al Corte Inglés? Hombre, que no. Entiendo que es el 57,5% de su margen. Compartido con... Claro, no, o sea, a nosotros nos llega PVP, tanto descuento tienes. Ese es el albarán. Y el precio al que te sale. Es que tenemos esos albaranes porque se lo han metido a otro librero en una caja. Entonces lo han distribuido. Nos hemos enterado porque le ha llegado a un librero de Kuala Lumpur. O sea, te os pongo el ejemplo, ¿vale? Porque ahora no tengo el dato. Será un error, pero ya te digo, eso significaría que no se ha quedado con nada, ni siquiera con el gasto de la gasolina del camión. Si a mí me queda el 55, no se lo puedo dar en íntegro al otro. Lo buscamos luego ya. Que sí, que pues, será un error, será cualquier tontería, pero entiéndeme, que es el 55. 42,5. Pues fíjate, están ganando nada más que el 7,5. No, un poquito más. Hay un tema que ya ha sobrevolado por aquí, Ricardo antes lo ha aludido, y que me gustaría tratar, que es el de la supuesta sobreproducción. Bueno, supuesta, si queréis, lo aceptamos como punto de partida, que se publica mucho para la base lectora que hay. Pero yo querría llamar la atención también, al hilo de esto, de una cuestión que quizás está representada aquí. Yo creo que Olga quizás es la que representa un poco más los autores y las autoras que no tienen, por ejemplo, un interés o una proyección profesional de trabajar para el mercado americano. Tenemos que entender eso. Los autores y las autoras españolas son muy plurales. Pertenecen a universos muy diferentes y responden a perfiles muy diferentes. Entonces, no todo el mundo quiere irse a dibujar superhéroes a Marvel o DC, o puede por su estilo hacerlo. Y en Francia quizás haya una mayor apertura de miras a la hora de publicar, pero hay muchísima gente que tiene estilos más experimentales o formas de entender el cómic que no encajan fácilmente en una editorial francesa que te vaya a pagar un buen dinero. A lo mejor te puedes ir allí a publicar una editorial pequeñita que te va a pagar lo mismo que pagaría aquí Ricardo o que pagaría Marta en Liana, con lo cual estamos en las mismas. Y yo lo que defiendo es que esos autores y autoras también forman parte de este sector. Y claro, no es tan sencillo decirle, bueno, pues vete a Francia a publicar. No, es que a lo mejor mi trabajo allí me interesa, independientemente del posicionamiento que se tenga, como dice Kenny, que yo comparto, ¿no? De bueno, vamos a pelear aquí, porque si todos nos vamos, pues pasa en cualquier sector, ¿no? Si aquí no hay buenas condiciones y nos vamos todos fuera, pues nunca van a mejorar. Entonces, lo que yo os planteo, por centrarlo en una pregunta, es, si estamos de acuerdo en que hay una sobreproducción, ¿cómo solucionamos eso? Y si tenemos en cuenta las consecuencias que antes ha apuntado Ricardo, claro, que va a haber una serie de autores que a lo mejor se tienen que dedicar a la autoedición, porque los editores dicen, vale, yo en lugar de publicar 40, publico 30. Pero entonces automáticamente todo el que venda menos de determinado número se va a quedar fuera, y eso va a perjudicar a la variedad de estilos, y el mercado se va a empobrecer en cuanto al público al que se lleva, creo yo. Y dicho esto, ya os paso la palabra, que ya he hablado mucho de vosotros. ¿Olga? Sí, yo creo que un poco dices eso, que también es verdad que dentro del mercado nacional hay más variedad. A mí me da la impresión, por
gente que me ha contado cosas de, por ejemplo, de obras publicadas en grandes editoriales, Planeta y estas, donde viven un poco de un circulante, ¿no? De ellos sacan 60, yo qué sé, lo que sea, 60 álbumes al año y de ellos saben que hay 2 que van a vender bastante, 20 tal, y otros 20 a los que no le ponen ningún cariño. Entonces, me ha pasado de conocer gente que ha publicado y ha hecho un contrato con una editorial grande pensando, uy, me voy a comer el mundo, y a lo mejor ha vendido lo mismo o menos que con una editorial pequeñita, mediana como la vuestra. Evidentemente, tú no puedes tampoco poner una bandera roja de no publiques, eso está claro, pero que yo creo que a lo mejor uno de los problemas es ese, ¿no? De que hay un exceso de libros por los que no se pone cariño ni por parte ni siquiera de la propia editorial, entonces están un poco ahí como huérfanos, ¿no? ¿Cómo solucionar eso? Pues supongo que es complicado, pero bueno, yo creo que también va un poco, hay una parte ahí que es eso. Y evidentemente luego también hay lo que tú dices, hay unos mercados, unos niveles. Yo, por ejemplo, ahora voy a sacar un libro en coedición, de verdad, vamos a hacer una coedición en euskera, que es un mercado muy pequeñito, pero a lo mejor en euskera se pueden vender 1000 ejemplares, porque además ellos tienen una ayuda al libro especiales por el tratarse de lengua cooficial, ¿cómo se dice? Sí. Quiero decir que también hay otros mercados que son pequeños, a lo mejor no son los niveles de los que habláis vosotros, pero que bueno, que están ahí. Marta, ¿quieres intervenir? Pedid la palabra, no arranquéis el micrófono. Sí. Ahora tiempo para preguntas, ¿no? Sí. Vale, no sé cuánto. Nos vamos a extender, me han dado permiso los jefes. ¿Sácate una cerveza? Bueno, a ver si con el paso de las conversaciones que vayamos a tener de aquí en adelante podemos sincerar nuestro mundo chiquitito. Y yo creo que el editor, también el autor, pero el editor tiene que reconocer que a veces tiene que decir que no, y no pasa nada. ¿Cuál es el problema? A mí me dicen que no en millones de lugares. O sea, yo acabo de hacer una reforma en mi casa, pero hice el baño y un poco el salón, y ya está. Pero no sé cuál es el problema. A mí en Francia me dicen que no en algunos temas y otros que sí. ¿Cómo se atreve? Pero tienen todo el derecho. No, listo, y nadie se ofende. Entonces, hay un poco de la vanidad del artista que habría que reflexionar, y también esta cosa del editor de somos súper buenos y abrimos puertas para que todos publiquen. No es tan así. Entiendo las ganas que todos tenemos de que nos conozcan, entiendo las ganas del editor X que tenga ansia de ganar un mercado, de que su idea filosófica sobre el editorial esté por encima de otras, pero a veces hay que decir que no. Sobre todo reconociendo que esto no es una industria, es una organización muy precaria de la que no podemos estar hablando más allá de esto. O sea, cada vez va peor. O sea, yo entiendo que hay muchísimos mensajes entusiastas en las redes, como qué bien que va la industria. Malísimo va, malísimo. O sea, no hay ni un solo autor que diga me va bien. A mí me va bien porque trabajo en Francia, pero no es lo que deseo. A mí me gustaría trabajar con gente con la que pueda dialogar permanentemente. No hablo francés, y hace 20 años que trabajo con los franceses. Y me caen muy bien, pero yo quiero hablar en lo que puedo, no tengo tiempo de estudiar francés. Entonces, digo, qué putada, pero tengo que comer, tengo que pagar la vida de mi familia, de mis hijos, pero no es lo deseable, ¿no? Entonces, repito, tenemos que bajar un poco a tierra y ver que somos realmente muy chiquititos, que poco podemos hacer, y dejar de especular con movimientos estratosféricos cuando ni siquiera hay autores que ganan 1.500 o 2.000 euros por un trabajo de 2 años. Es que no lo puedo creer. El autor gana el 8, el librero el 25, o sea, ¿por qué? O sea, sigo preguntándome por qué nadie dice, me parece que estoy ganando un poco más de lo que debería. Nadie se mueve de esos porcentajes, nadie. Nosotros parece que estamos siempre pataleando y que somos... yo no tengo que pagar 8.000 euros sobre un stand, pero tengo que pagar hipoteca, tengo que vivir, tengo que pensar, tengo que comprar materiales, tengo que pagar un estudio, pagar autónomos, etcétera. Entonces, no podemos hacer esto un debate de quejas de lo mal que nos va con cada una de nuestras cosas, sino que podemos ceder. Yo creo que el autor cedió un montón ya, ya no puede más. Marta, por aquí, perdona, estaba... Ahora, después de lo que acaba de decir Jorge, o sea,
No, bueno, yo me quería reanudar un poco lo que decía Olga también, lo que decías tú, o sea, que evidentemente no todos pueden ir fuera porque pues tienen un estilo distinto, un público distinto, quieren, y concretamente ese tipo de cómic que hago yo, entonces, claro, lo sé perfectamente, que yo no. Pero el tema que decías de la página web, por ejemplo, yo nunca he vendido en la web, de hecho tengo un enlace a todos tus libros, que es la red de la librería, pero no por hacer todas esas cosas súper bien, creo que los libreros digan, ostras, unos libros de Liana, vamos a ponerlo más en vista. No todos, por lo menos, hay libreros amigos que sí. O sea, creo que hay que querernos y apoyarnos, yo jamás diría, porque yo no puedo saber si esa librería no está poniendo mis libros ahí porque está superada, o sea, tiene su espacio, tiene sus cosas. Es un sistema que algunos lo harán, hay algunas que lo harán, pero serán poquitas. Entonces, yo creo que hay que seguir haciendo las cosas bien porque si no eso se desmorona. Y hay cosas que aunque no nos generen porque también he hablado, o sea, también a veces me entran ganas de decir, hombre, yo vendería en la web porque si el libro ya no está en ninguna librería, y lo puedo ver en todos tus libros, que hay libros del año pasado que están en 14 librerías y que voy a una feria y los vendo, entonces sé que gustan. Entonces me entran ganas de poner un carrito de la compra en mi web, porque digo, ostras, si alguien lo ve, o si todavía hay Instagramers que lo están presentando, la bibliotecaria que dice, este libro es súper bonito y tal, ¿y por qué no lo pueden encontrar en una librería? Lo pueden pedir, obviamente, y esa es la clave, pero eso ya es un lector paciente, un lector que quiere, es el lector que somos nosotros, por eso no entendemos los otros lectores, porque nosotros somos lectores que amamos los libros. Y entonces ahí está Amazon, por ejemplo. Yo no sé si, por ejemplo, otro editorial más grande a lo mejor vende más en librería. A lo mejor yo vendo tanto por Amazon porque la gente que conoce mi libro, porque yo hago el Pino Puente en las redes, o porque, pues a lo mejor llega y dice, mira, no lo he visto en ningún lado, pero lo encuentro en Amazon. Entonces yo, eso también es un compromiso que tengo con mis autores. No solo porque obviamente quiero venderlo. O sea, que es un poco como dependemos tanto los unos de los otros que creo que las cosas que se hacen bien hay que seguir haciéndolas bien. Y luego si se puede mejorar, bien, y estamos aquí creo que todos por esto, pero que tampoco decir, eso es, no sé, vamos, que quería decir que lo de la web, lo de todo, lo de las ferias, bien, bien, se pueden pensar, pero que todo da visibilidad a un libro que ya no está en la librería, o sea, también es como una cosa de todos estar ahí y es la forma de que ese libro siga teniendo vida. Yo cuando firmo un contrato con mis autores son de 5, de 7 años y a veces pienso... Sí, pero es que a lo mejor a esos 7 años no llegamos ni tú ni yo. No es solo ya que queramos renegociar todo esto, porque el libro a lo mejor se habrán dejado de vender. Algunos no, y eso es lo bueno, que algunos luego hacen que tú puedas seguir editando las cosas del que estás enamorado. Kenny y luego estaba Fernando. Está mi amigo Dani aquí en medio. Ah, perdona, pues Dani, Kenny... Simplemente un apunte también, hay que tener también en cuenta otra cosa. Imagínate, se acepta el 1.33, perfecto. Estás poniendo un producto que ya de por sí se vende menos que ahora te la doy. Pero estás poniendo un producto que ya de por sí se vende menos que Marvel o que DC, que se venden solos, con un beneficio menor aún. Entonces, va a haber que buscar. Pero si es un 1,33 y eran 30 céntimos, si no lo vas a notar. No, pero sí, está exactamente igual. O sea, que te quiero decir que no te lo digo... Sí, y además sabes perfectamente cómo trabajo y a lo que me refiero es que hay muchas librerías que dirán, ¿para qué voy a obtener esto si cualquier cómic de Marvel me da un 1,33%, que no lo habré contado, pero simplemente sé que me da un 1,33% más y encima se vende solo? Entonces, que... Eso también, o sea, que es una medida que me parece perfecta, pero que ahí también hay que ver cómo paliarlo, porque es lo que te digo, porque ya de por sí hay muchas librerías que prácticamente lo que venden es eso, entonces... Hay otras librerías también que tienen otro modelo. O sea, que aquí estáis representados los libreros especializados, pero es que hay muchos sitios donde no se vende Marvel y DC. Sí, no, efectivamente lo que decís todos tenéis mucho... O sea, es que habláis muy bien, sois muy listos. Lo que dices tiene razón, si yo no quiero decir para nada que estoy en contra de todo, no soy el enemigo, como decía Jorge, en absoluto, no soy el enemigo, efectivamente, si tú me dices, y yo, tío, hay que tener cuidado, si todos hacemos esto, las librerías se van a dañar de esta manera y probablemente actúen de esta otra forma, bueno, pues eso tendremos que verlo también, o sea que lo que no puede ser es que
Claro, como para no pedirle un sacrificio a la librería, se lo pedimos otra vez al autor, durante otros 30 años. Bueno, vamos a ir parándolo ya. Ya está. Ya está. Ay, se me ha ido lo que te iba a decir. Mierda, te me has metido ahí en medio y se me ha ido. Jorge, ¿qué estábamos? ¿Qué has dicho tú? Nada, esto es una mierda. No. Con el 1.33, dime. No, que no lo hemos dicho. No, mira, he perdido el hilo, discúlpame, Vilche, pero... Piensa a ver y mientras que hables. Vale, yo... ¿Qué además? ¿Te has dicho tú algo Has apagado el superbonito? micro y todo, tío. De la angustia. Hola, que has hola. dicho algo súper bonito y te lo quería... Hola. Ah, ya me he acordado. Se habrá acabado la pila. Ya me he acordado. Tira de ese, que no hay pila. Vale, que no hay pila, vale. A ver, vengo para acá. Ahora creo que ya ha ido, ¿Va o no? No va. ¿Qué pasa, Vilches? ¿Qué tal? Oye, es que el Vilches hizo una pregunta sobre la superproducción, ¿no? Y Jorge ha hablado muy bien del asunto y en alguna forma creo que tú también lo has dicho, Marta, que es esto de la superproducción. En realidad yo creo que no es un problema de la superproducción de obra nacional, es una superproducción porque es una técnica hostil que se utiliza en todos los negocios del mundo. Cuando una empresa puede arriesgarse a tener pérdidas sin tener sufrimiento, pues rellena las librerías de manera asombrosa, anulando a otros pequeños negocios. Sucede en todo, ¿no? Desde el cine hasta, no sé, los Scotex, ¿no? No sé, todo el mundo lo hace. Entonces es algo, una conducta terrible que el capitalismo permite y que poca lucha podemos hacer. Desde la parte de los autores, estoy totalmente de acuerdo con Jorge en que cuando yo busco un editor, yo no busco un amigo, yo tengo un pirón de amigos ya, yo busco un socio. La parte que mi socio, el editor, tiene que hacer es decirme si mi obra es viable o no para el mercado que yo quiera. En mi caso yo quiero vender a todo el mundo y 70 millones de ejemplares, pero podría, porque es lo que yo soy un ambicioso, pero yo podría estar haciendo una obra pequeña que diga, no, mira, yo con vender 2.000 ejemplares porque es una historia personal que me apetece contar, estoy contento. Esta editorial, tú como socio editorial, me ves la obra y no quiero que te guste a ti porque tú y yo somos colegas y tenemos más o menos los mismos gustos. Quiero que él tenga una visión fría, distante, calculadora y que vea el mercado, las cosas que yo no entiendo porque estoy demasiado involucrado en la historia y me diga, sí, te garantizo que yo puedo venderte 2.000 ejemplares de esto y darle tu vida a tu libro vida durante 2 años. Hagamos un trato. Pero es que necesito que sea sincero y realista, porque yo no soy sincero y realista. Si lo fuera así no sería dibujante. Entonces necesito un editor que tenga ese palo. Y si me tiene que decir que no, si me tiene que decir que ni tío, la has cagado, esta obra no la vamos a poder vender, o la durabilidad que le doy es de 1 año y solo vamos a vender 200 ejemplares, y aún así yo digo, bueno, tío, pues hagámoslo, pues hacemos un trato a favor de esas ventas calculadas y realistas. Pero hacer que vosotros tengáis muy buena intención y decir, hacemos un contrato a 10 años y vamos a tirar 5.000 ejemplares, y tú, a sabiendas o a temores, sabes que vas a vender 300, no nos hace un favor a nadie. Es que yo prefiero que seas sincero y me digas que no, prueba otra obra, prueba otro proyecto. O sea, y entonces me dicen, mira, te puedo garantizar la venta durante 2 años o la vida durante 2 años, y a los 2 años renegociamos, calculamos, vemos si está bien todavía, hacemos una actualización inmediata o cancelamos el libro. Pero si yo creo que voy a vender 300 libros, ese libro no lo puedo hacer porque no cubro gastos. Correcto, pues entonces me dicen, no lo hagamos. Claro. Y yo prefiero eso. Pero no creo que haya alguien, claro, y no creo que haya alguien que realmente paga impresiones de libros ilustrados con papel bonito, que no sé, de unos, o sea, digamos que tú de unos siempre 5.000 haces, euros, claro, tú siempre haces el pensando cálculo. que no vas a recuperar ni el dinero de la impresión, Claro. sabiéndolo, siempre es un riesgo. Entonces, yo creo que vamos a vender juntos 700 ejemplares para cubrir gastos, por ejemplo. Y lo creo, porque es que si no, sería una locura. ¿Qué pasa? Que a veces no ocurre. Ya. O que el libro, por la razón que sea, era buenísimo y salió con otro título impresionante, y entonces justo tenían una temática parecida, y ese libro impresionante ha tenido hay tantas cosas que pueden ocurrir y lo aceptas. No, totalmente. O sea, es también lo bonito del mundo del libro. A nosotros nos pasa igual, O sea, sobre todo nosotros tres hacemos unos tebeos cojonudos que debería venderse siempre todo muchísimo, y luego a veces nos pasa, no entendemos por qué. O sea, que nos pasa a todos. Pero haciendo un poco, hablando desde el punto de vista de los PIF, nuestra experiencia, o por lo menos la experiencia que compartimos habitualmente y la mía personal, es que cuando mis editores del mercado franco-belga encuentran que una obra no ha llegado a las expectativas que teníamos, inmediatamente tiene 3, 4 o 5 planes para revivirla,
Muchos de ellos son hacer retrastilados, ponerlo más barata, hacer grandes ofertas, hacer pactos con librerías. No se puede. Bueno, pues este tipo de cosas. Pero yo, eso, ves tú, esa parte es la que yo necesito que mi editor, como socio empresarial, me diga. Yo esto lo he hablado además con Dolmen o tal, he dicho, tío, ¿por qué no hacemos esto? Y dice, no, es que eso la ley del libro no lo permite. Claro. Digo, vale, pues eso, como yo no tengo ni puta idea, necesito que mi editor tenga planes. Necesito que no me diga, joder, lo siento mucho, es que no se ha vendido. Tío, cuando tú me dijiste que tenía que tener 50 páginas en 3 meses, yo no te dije, lo siento mucho, es que no me han salido. No, las he hecho, porque ese era mi compromiso. Tú las has hecho. Bueno, voy a asumir que todos mis compañeros, los que yo represento, cumplen sus contratos. ¿Vale? Había 2 palabras, Fernando y luego Raúl. Yo solamente voy a meter una cuñita como crítico. No caigamos en la trampa de hacer esa ecuación de muchas ventas igual calidad, porque hay muchísimos cómics muy buenos que por 1000 factores, como Marta decía, porque sale en el momento inadecuado, porque tiene una mala difusión o por 1000 motivos, se quedan en el limbo y pueden ser libros excelentes. Entonces, eso... Realmente es cierto, ¿eh? Fernando. Sí. Bueno, yo tengo la suerte de que convivo con un editor 4 días a la semana, ¿vale? Y me dice cada vez que lo veo, me dice, es que el papel está carísimo. Me dice, ha subido un 25%, está carísimo, va a subir más, esto es una puta mierda, nos vamos todos al infierno. Y viendo que me dice esto todos los días, después alucino cuando las editoriales están anunciando más novedades. Y digo, hostia, ¿cómo puede ser que estéis anunciando más novedades cada año si el papel está un 25% más caro? ¿Qué pasa aquí? Hay una ecuación ahí que se rompe, que dices, no puede ser. También quedo a comer cada 15 días con un librero maravilloso que tenemos en Vigo, es uno de los mejores libreros de España, es uno de los mejores libreros del mundo. Y me dice que es que tiene la librería a reventar, que ya no le caben más libros, que de las novedades que salen no se las puede leer todas, no se puede leer ni un 10%. Se sabe las que se tiene que leer porque conoce muy bien a sus lectores, conoce muy bien a sus clientes y hay cosas que ya directamente ni siquiera pide. Los autores, con la cantidad de novedades que salen, cada vez competimos más y más ferozmente entre nosotros. La novedad dura, ojalá durase 2 años, ojalá durase 3, ojalá durase tal, 15 días, un mes. Llega un momento en la librería te ponen de canto. Eso ya es como ¿sabes? Cuando los piratas te hacían ponerte en el trampolín ya para empujarte y tirarte al mar, ¿no? Te ponen de canto, estás en el trampolín y pasan 15 días más y te tiran del trampolín. Ya no existes en las librerías, ¿vale? Ha pasado un mes. Si los autores estamos jodidos, si los editores están jodidos porque el papel es muchísimo más caro, nos vamos a ir a la mierda, y los libreros no tienen espacio, ¿a quién beneficia que estemos sacando 4.000 novedades al año? ¿Quién es el que saca dinero de que estén naciendo libros muertos? Porque están naciendo libros muertos. Las editoriales grandes, que son las que están sacando. Sí, no, pero bueno, pero las grandes seguro, pero alguien que esté en torno a 50 novedades, de las 50 novedades, imagino que un porcentaje muy alto le están vendiendo 200 copias como mucho. Son libros muertos que lo único que sirve es que entren en el circuito. Entran en el circuito y hacen que el circuito siga girando. Pero, chicos, pues a lo mejor hay que parar un poco la rueda. ¿Tú los puedes parar? O sea, la editorial reconocidamente, Editorial Grande X, saca títulos muertos. Tú eres librero y en cambio se los tienes que coger, porque sabes que si no le coges esto no te van a mandar los X-Men. Pero es que tú eres nuestro dique. O sea, el librero es el que tiene que decirle, oye, ya, no te cojo más, tío, porque es que me has llenado, tú solo me has llenado toda la tienda y tengo 50 editoriales más. No te cojo más. Te voy a coger las que sé que vas a vender y las que me han mandado muertas, las que sé que solo me están mandando bombas para las otras editoriales, no las quiero. Pero yo eso no lo puedo hacer, tío. Pero es que tú tampoco sabes qué título. No, claro, pero el tema es ese, ¿no? Si el circuito lo único que solo beneficia a un actor del circuito que no pare de girar, igual hay que empezar a decir, oye, tíos, vamos a parar esto un poco, porque es que no beneficia a nadie. Es que si, no beneficia a nadie. Es que a Ricardo no le beneficia estar sacando títulos que tienen pérdidas. Es que es imposible que te beneficie. Pues te has gastado una pasta en la impresión, porque has mandado a la autora no sé dónde, porque has no sé qué, y luego es que he vendido 200 libros. Pues si has vendido 200 libros hemos perdido tú y yo. Pero hay alguien que ha ganado.
Voy a romper un poco ahí también la rueda de lo que estamos hablando. Primero con lo de la ley del libro, tenemos de forma oficial alguien que nos obliga a saltárnosla, que son las bibliotecas. ¿Vale? Hay 6.500 en España, de las cuales 4.500 son generalistas, que no compran a librerías pequeñas, compran a grandes. Porque, principalmente, quitando comunidades autónomas que ahora se están preocupando de obligar a que sean en pequeñas. El problema es que los pliegos que nos obligan, porque por ejemplo yo no he podido participar en la de Salamanca porque lo que me piden es ser bibliotecario. Ir, metérselo, darle de alta, etiquetar, colocar y presentar y hacer 6 actividades con respecto al cómic. Llega el Corte Inglés, lo da hecho y ala, a volar. Ocurre y tenemos que hacerles un 15% de descuento. ¿Vale? ¿Vale? En vez de un 15, te doy un 5, dámelo a mí, y obliga a esos centros que nos pueden comprar a comprar producto nacional. Porque si cogemos, sí, las bibliotecas están comprando. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje hay de americano, de europeo, de cosas que vienen de fuera y que son traducciones, versus lo que se hace en España? Vamos a empezar también por esa base. Lo que hablábamos de conseguir nuevos lectores. Colegios. ¿Cuántas bibliotecas hay en colegios? ¿Qué compran? ¿Las AMPAs? Estamos ahí. O sea, es que podemos vender, o sea, tenemos un punto de acceso ahí, que con respecto a lo que hablabas de subvenciones, es que es mucho más fácil cambiar, a lo mejor, piezas más pequeñas antes de pedir subvenciones de cosas que son más o menos lógicas para todos. Que las bibliotecas, igual que hacen presentaciones de libros, que hacen miles de presentaciones de libros, ¿cuántas hacen de cómic? ¿Cuántas? Ya no hablo de Madrid, que Madrid es otra historia. Yo te hablo por Salamanca, que ha sido algo tan sumamente ridículo, cuando había 2 librerías, que lo hablamos mi compañero y yo, que es que montaron una exposición de originales de cómic de un bibliotecario y ni siquiera nos enviaron un cartel. No tiene ningún sentido cuando tenemos colegios, tenemos institutos y no se les obliga a nada. A nada, al revés, nos obligan a nosotros y obligan a editores. ¿Queremos cultura? Vale, vamos a ayudar entre todos. ¿Es abrir otro melón? Sí, pero que es que para conseguir ese 1,33 o ese 5% extra, lo podemos hacer abriendo un abanico que no tenemos. Pero lo de 1,33 ya lo hemos solucionado. Sí, ya está. Pues sí, encima que te estaba dando después el 5 luego. Y luego con respecto al tema de las librerías y de la sobreexplotación, claro, dices, oye, no te traigo el Spiderman. Es que resulta, y a mí me pasa, tengo un cliente que solo compra Spiderman y compra Batman. Le da igual, no se lo lee. Estoy convencido de que no se lo lee, pero lo compra. Entonces se lo traes todo. ¿Qué ocurre? A nosotros nos encantaría tener en un momento determinado, cojo, y es mucho más gratificante vender algo de 99, algo de Dolmen, lo que sea, pues vale, lo tienes tu segmento ahí, tu sección ahí. ¿Qué ocurre también muchas veces? Que es que tiene más fondo de editoriales pequeñas, un Corte Inglés, un FNAC muerto de asco, hecho una mierda, y nosotros no podemos conseguirlo, y sin embargo conseguir un depósito, conseguir un fondo editorial a largo plazo, cuando ellos sí lo tienen, es imposible. O sea, es mucho más fácil que yo del Corte Inglés le diga a fulanito Pérez, oye, quiero todos tus títulos durante un año, el año que viene te facturo y ya te lo daré. Oye, mira, distribuidor, que es que me apetece abrir una sección de infantil de Nuevo 9, porque quiero meter cómic infantil, quiero meter libro ilustrado infantil, porque me voy a venir muy arriba. ¿Me haces un depósito? No. ¿Por qué? Porque tú eres una librería de barrio, que es a lo que iba antes con el tema del porcentaje. Si las librerías en general, tanto librería normal como generalista, como especializada, somos un 65% de la red, a lo mejor como cifra total es mucho más importante que un 35%. Amazon compra un 35%, leche sí, ¿y las librerías? Porque es más fácil que un 35% tenga mejores condiciones que otro 65%. A lo mejor también hay que plantearse eso. No sé si queréis comentar una cosa más. No, es que ha vuelto a decir que algo que era imposible, creo que querías decir que era muy difícil. Difícil. Solo eso. Sí, tenemos. ¿Hasta qué hora podemos estar? ¿Y media más o menos? Vale, si me permitís, quiero lanzar un último tema para saber vuestra opinión rápidamente y luego pasamos a las preguntas del público, ¿de acuerdo? Porque es un tema que también ha sobrevolado mucho toda la charla y me parece que estaría bien
concretarlo, y sobre todo en esta ocasión voy a pedir a la editora y al editor que están con nosotros que nos den su visión, que es el tema del oscurantismo, la falta de transparencia en cuanto a todas las cifras, empezando por las cifras de venta. Aquí nadie sabe realmente lo que se vende. Nosotros estamos dando por hecho que Marvel y DC es lo que más vende, bueno, con la excepción del manga, pero todos los títulos de DC venden más que todos los libros de autores españoles publicados en España. Seguramente no. Entonces, eso sería un punto de partida. Y luego, pues, que a lo mejor no a nivel público, pero quizás, no sé qué pensaréis, puede haber mecanismos para que haya una información que se comparta entre las asociaciones profesionales, para que sus socios y socias sepan estas cuestiones: qué porcentaje se lleva un librero cuando vende de esta manera, de esta otra, qué porcentaje se lleva un punto de venta, cuánto se lleva otro, para saber realmente, como tú antes decías, Kenny, qué gastos tiene un editor, para saber tú cuánto le puedes pedir o qué margen hay para renegociar. Y bueno, ese es un poco el planteamiento, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué hace falta para que esa transparencia exista en todos los agentes del sector? Ya que era una pregunta para nosotros. Bueno, no para todos, pero creo que vosotros como editores... O sea, porque no sé si entiendes, o sea, lo que estás diciendo es transparencia no hacia los autores, sino compartir entre todos, por ejemplo... Bueno, los libreros lo saben en realidad, ¿no? Saben pero no tenemos los cada datos. uno cuánto... No tenéis datos cruzados. Vale. Nosotros sabemos lo que vendemos nosotros, o lo que te diga un compañero que vende, nada más. Claro, pero no, a lo que se refiere es que el autor sepa que de su libro, del Cazador de Rayos, han vendido 2.530. No, pero los autores, eso se sabe, los autores sí, lo eso. saben. O sea, mis autores saben dónde están los libros en el almacén, los que están... Autores que conozco no saben. Vale, pero Claro. quería saber si la pregunta era esta, entonces ya es una cuestión de cada editor, si es transparente o no con sus autores, es una cosa. ¿Por qué creo que si yo digo de cada título todo lo que he vendido no beneficia a nadie? Bueno, en realidad lo puedo poner en la ficha del DILBE que va a toda la distribución, puedo decir qué tirada he hecho. Entonces, bueno, si hago una segunda tirada ya sabrás que he vendido toda aquella. Pero esa es una información que aumentaría simplemente la competitividad. O sea, yo estoy apostando por un libro de Olga, por ejemplo, y estoy apostando y de repente digo, qué bien, lo hemos conseguido, hemos vendido 1.200 libros en 3 meses y llega uno más grande, no sé si son datos, o sea, hay una parte en el que se apuesta tanto que dar justamente esa cifra ya para un editor pequeño es ya decidir que todo lo que tú has puesto de tu intelecto, ya no de saco la factura, voy, subo la caja y tal, toda la parte intelectual es bonita de ese trabajo, la estás regalando, como todos nuestros datos, a un sistema que acabamos de decir que no es súper justo. No lo sé, yo creo que hay que ser muy, muy claro y transparente con los autores. El distribuidor lo sabe, los libreros lo saben de cada título en su librería cómo funciona. Pero a lo no mejor... sabemos cuántos hacéis. ¿Cuántos hacéis? ¿Cuántos publicáis? ¿Cuántos ejemplares tiráis? La tirada no se conoce. Vale, y eso, por ejemplo, yo lo pongo en DILBE concretamente, pero eso de que siempre me he preguntado... Es una, te lo voy a plantear de otro modo, sí. ¿Vale? Cuando tú tienes una tirada, lo que hablaban de Marvel y DC, a lo mejor estamos viendo que Nightwing está vendiendo 15.000, muy bien, pero es que a lo mejor Escuadrón Suicida, por ponerte la primera que viene a la cabeza, está vendiendo 1.000 o están tirándose 1.000. Sin embargo, estamos hablando de que Telémaco ha sacado 2.000 y ¿por qué? O sea, ¿por qué se saca 2.000? Esa diferencia de las grandes, es que las grandes sacan las tiradas brutales, a lo mejor no. Y a lo mejor lo que están haciendo las grandes, no sabiendo las tiradas y no obligando a sacar esas tiradas, es creando complejo al resto, tanto editores pequeños como libreros como autores. Es que resulta que de Spider-Man me sacan 5.000, joder, me van a sacar de este TVO mío 500, pues ya son muchos. Es que a lo mejor tu editor ha apostado más por ti que Panini por sacar otra tirada. Entonces lo que generas no es competitividad para mal, sino lo que haces es que ese autor valore tu trabajo, valore tu apuesta, que a lo mejor pero por el oscurantismo el autor sí sabe tus cifras, pero no sabe la de las grandes, no sabe el resto. Sabe tus cifras porque tú se las quieres decir. Sin embargo, a lo mejor que vamos a hablar aquí exclusivamente de egos.
A un autor le llegas y le dices, te voy a sacar 500 ejemplares, y dice, pues está bien. Le voy a sacar 2.000, coño, 2.000 ejemplares. Versus 3.000, 5.000, 10.000. Muy bien, es que resulta que es que me han publicado a mí más que Capitana Marvel. O más que Manga Random. Vale, a lo mejor es que hay que valorar también el trabajo vuestro y no lo hacéis. Bueno, también es un poco arriesgado porque yo, si de un libro, por ejemplo, puedo creer mucho en él y decir, mira, hago 1.500 porque no puedo pagar más, por ejemplo, más título en la imprenta. Entonces, si a ti te vale para decir que yo no he puesto lo suficiente, cuando a lo mejor si se acaba, reimprimo en el momento, me da miedo eso. De todas formas, yo sí relleno ese dato. En el sistema de tal, sí que hay esa opción. Tampoco se le puede obligar a los editores a decirlo. Quiero decir, o sí, se le puede obligar, ¿tú crees? Sin embargo, en los libros se hace. ¿Por qué en los libros sí, en los cómics no? En los libros. En las novelas se dicen. Bueno, vamos a ver. Cuando un editor, primero hay tres cosas. Uno, el autor, por contrato, estamos obligados a comunicar. Y yo tengo una tabla que dice, salió tal día, el primer año se imprimieron tantos, se vendieron tantos, te pago tanto, el anticipo, los restos, te toca volver a facturar no sé qué, segunda tirada o siguiente año, y va por año, hasta que decidamos descatalogarlo. Hasta el certificado de imprenta puedes pedir. Hasta el certificado, yo generalmente incluso mando fotocopia de imprenta cuando me lo pide, que me lo han pedido algunos. Segundo, el tema de datos como editorial, a mí nunca me los han pedido, por ejemplo. O sea, por el estudio ese que hace el ministerio, no sé qué, es una filfa. Si yo pero mañana te entrevisto y te pido datos de todo, ¿me lo das para que lo publique? Por favor. yo te daría datos de cuánto puedo vender. Tenía que buscarlo primero, lógicamente. Cuánto vendo de nacional, de internacional, de no sé qué, de no sé cuánto, novela gráfica, infantil, tal. Pero no te puedo darte un dato de una persona. No te lo puedo dar. Decir, oye, es que a este le estoy vendiendo no sé qué. Te puedo dar datos generales. Protección de datos, es que está clarísimo. Segundo, estamos elaborando un libro blanco del cómic, que ahora va a hablar ahí, ahora mismo. Pero vamos, pues sencillamente se nos pueden pedir datos de, no sé cómo los pediremos, pero facturación por editorial global para saber cuánto factura todos los editoriales, por sectores, es decir, novela gráfica juvenil, indicando que se entiende por cada cosa para que sean coherentes, nacional, internacional, venta afuera, venta adentro, venta online, venta en ferias, venta no sé qué. Pero no puedo dar datos de una persona. Y tercero, cuando nosotros rellenamos las fichas legales, en las fichas, sí, te lo paso, en las fichas legales, bueno, yo en mi caso con UDL, pues meto la ficha en UDL, no sé qué, portada, tal, todos los datos. Y UDL os ofrece a la librería lo que considera oportuno para venderlo, no suele poner la tirada. Pero cuando rellenamos el famoso DILBE, de ISBN, te lo pide, en qué idioma está, en qué tamaño tiene, si tiene colorines, si tiene los derechos, qué tirada has hecho, qué precio, todo, está ahí todo. O sea, que el que podáis entrar en DILBE lo veis, la tirada, totalmente. O sea, que eso, pero claro, ponéis a buscar uno por uno es muy complicado. Por eso el libro blanco es muy interesante. Precisamente eso es lo que quería casi preguntar. Yo creo que se está haciendo un libro blanco, creo, del cómic. Sé que si se hace uno de la ilustración, que por lo menos hacía, y que me gustaría que nos contaras un poco. Porque yo me imagino que lo que tú dices, a lo mejor no se puede como explicar todo, pero hacer una radiografía más o menos precisa. Sino que cosas no se pueden dar. Claro, preguntabais un poco de qué podrían servir los datos. En cualquier sector, para hacer una radiografía de cómo está el paciente, es importante conocer los datos, porque siempre se habla de frases que se dicen mucho, ¿no? No tenemos base de lectores, no se saben cuántas son las tiradas, no sabemos cómo tal. Todo eso, en el momento en que se sepa, realmente alguien puede coger y hacer un análisis concreto, punto por punto, de decir, ostras, es que esto que estamos lanzando no está funcionando, pero mira, esto que creíamos que no funcionaba tan bien está yendo muy bien. ¿Sabes? Tener datos nunca está de más. Tener datos siempre es muy importante, y a lo mejor no dar datos concretos, como dice Ricardo, de decir, no, título por título, persona a persona, pero dar porcentajes, de decir, oye, ¿qué está funcionando? Claro, de decir... Es decir, si la industria del videojuego genera 1.000 millones y recibe ayuda por 40, en proporción... Si en Angoulême todos los años
Se suben allí y dan un baremo sacan allí una tarta y dicen, se ha vendido tanto manga, tenemos que tener cuidado porque ya copan el 55% del mercado y se ha reducido la venta de álbumes, que es nuestra idiosincrasia en el mundo del tal. ¿Por qué eso no existe aquí? ¿Por qué eso no existe aquí? ¿Por qué no se puede hacer que el día del cómic, el 18 de marzo, salga la gente y diga... 17. Perdón. Llegas tarde. Un día. He fallado un día, cabrones. Un día. Con 33. Con lo que nos ha costado. Llega el 17 de marzo y que no se puede hacer un análisis pormenorizado de cómo está el sector, de cómo están los porcentajes de todas estas cosas y demás, ¿no? Tebeosfera hace un trabajo impresionante. Sí, Tebeosfera lo hace y además con muchísima voluntad por su parte, porque lo hacen sin tener datos. O sea, lo hacen a currárselo, a ojo y a poco a poco y a tal y cual. Si se le garantizasen datos por parte de la sectorial mismo, si la sectorial lo recoge y se los da... A ver si... Bueno, ahora le voy a tirar el micro, no te preocupes. Y a Salva antes, que si no me va a pegar. Salva lleva media hora pidiendo la palabra. Solamente tendría la diferencia de que fuera el primero en intervenir del un detallito solo con respecto a lo que Marta, que por cierto te has explicado muy bien, y Ricardo también, claro, sobre por qué pedimos tanto los datos. Tú dices, bueno, el autor los conoce. Bueno, mi experiencia es que esos datos de ventas que nosotros recibimos, mi experiencia muy contrastada, 20 años en serio, es que es muy regular lo que nosotros recibimos. Para empezar, los meses que estuve yo firmando en el salón del cómic de tal, luego en el de cual, luego en el de tual, 0 ventas. ¿0 ventas? O sea, yo estuve en tu stand firmando 3 horas, me saqué 50 cazadores de rayos y 0 ventas. ¿Qué está pasando aquí? Es posible que haya habido devoluciones de librerías por 50. Lo quiero en mi informe. Lo quiero en mi informe. O sea, tú dices, quiero todos los datos. Los inútiles, los prácticos, los quiero todos. Porque quiero realmente saber si es justo que te reclame el 1,3% o no lo es. Si no lo es, no pasa nada, me bajo el burro. Pero es que no lo sé. Que no recibe liquidaciones después de 2 años. Se lo voy a dar a Vilche porque como te lo dé a ti, Salva me pega, te lo digo. Marta, y pasamos la palabra al público. Yo lo decía con respecto a la librería, no con respecto al autor. Al autor me parece que hay que darle toda la información, además que tiene que estar en el contrato, incluso, ¿no? Ya está. Me interesaba saber por qué era tan importante para la red de la librería. Me daba esa sensación, la tirada, porque a veces me da la sensación que si tú haces una tirada más grande, cosa que a algunos nos cuesta más que a otros, parece que estás apostando más por un título y es una arma de doble filo. A mí me ha pasado perder libros que me interesaban mucho con una diferencia insignificante en el anticipo, incluso anticipando más, porque veían que la otra parte proponía una tirada de 5.000, de 6.000 ejemplares, incluso dando un 8% frente a un 10 escalado 12, porque claro, la tirada grande te hace pensar que tú vas a vender esos 5.000 ejemplares. No, esto era por tema genérico, cuando una gente, no particular. por ejemplo, prefiere que el autor, porque muchas veces no es un autor, es la gente, saque un 8, es porque, o sea, en realidad si yo vendiera 5.000 con mi porcentaje, el autor luego se llevaría más. Sí. Pero es que a lo mejor nadie cree que de verdad se van a vender 5.000 ejemplares. Es solo una estrategia para que... ¿Sabes? Que muchas veces la tirada da una información que despista o que genera ahí como una especie de... Porque realmente nadie sabemos, dependemos, lo vuelvo a decir, tanto los unos de los otros y de lo que ocurre y que es un tema, o como tú dices, si a alguien le ocurre algo, algún autor o cualquier cosa, una guerra, todo están ahí. Por eso digo que no sabía. Yo siempre lo he puesto ese dato, por ejemplo, en Dilbert. No creo que los libreros lo vayan a ver. Yo lo pongo ahí, ese dato. Y siempre me he preguntado de qué interés puede ser. Ahora, yo pensaba que tú creo que planteabas era intercambiárnoslo entre editores. Eso ya, por mucha amistad que haya, no entiendo muy bien a quién beneficiaría. Seguramente no a los pequeños. Por eso me llamaba la atención, porque pero vamos, que todo lo que sean datos y transparencia, por supuesto que me parece bien darlo. Vale. Vamos a abrir la ronda de preguntas en el tiempo que nos queda y vamos a cedérsela a Salva. Gracias, Gerardo. Hola, yo soy Salva Rubio, soy guionista de los PIPs, en este caso como Kenny. Y bueno, voy a retomar 2 o 3 cosas que se han dicho a lo largo de la charla. Por dejar un poco también otro punto de vista.
Lo primero, hay algo que, bueno, siempre me da la impresión de que cuando se habla de la industria francesa, se habla como si fuéramos privilegiados, como si ganáramos un pastón, como si fuéramos una especie de potentados, ¿no? Están los americanos que ganan mucho y ganan en dólares, y cuidado que los franceses, bueno, es que vosotros sois franceses, ganáis mucha pasta. Yo hoy he estado hablando con una librera francesa con 12 años de experiencia, y esos 12 años de experiencia incluyen muchas presentaciones de muchos autores franceses con los cuales hablas, te sientas, te tomas una copa y te cuentas su vida. Y me decía que la inmensa mayoría no llegan al salario mínimo. El salario mínimo de allí, además, que eso hay que tenerlo en cuenta, que estamos en torno a 1.400 euros, 1.500 de salario mínimo. Claro, a mí me gustaría desterrar esa noción de que Francia es la tierra de la miel y la leche, que suelen decir, ¿no? No es así. Es un lugar donde es una industria grandísima. Hay algunas editoriales enormes y algunos autores muy exitosos. Yo no. Y mucha otra gente no. Y nos buscamos la vida, nos ganamos la vida como podemos. Y muchos franceses que, insisto, le sostienen sus familias, sus parejas. Hacen lo que pueden, tienen otros trabajos, hacen comida los fines de semana. Entonces, como noción, es que los franco-belgas, que bien os va, perdona. Entonces, eso sí que me gustaría dejar claro que particularmente no es así. Cosas que sí se hacen allí bien y que podríamos hacer aquí, pagar a los autores cuando firman. Allí se ha llegado a un acuerdo, creo que entró en vigor el año pasado, se ha llegado a un acuerdo por el cual el librero, la editorial y el gobierno pagan un tercio cada uno de lo que un autor le corresponde por invertir horas en firmar en una librería o en un salón. De eso no se ha hablado y bueno, es algo que aquí se puede plantear porque, no sé, a lo mejor el 1,33 está muy bien, pero que me paguen 2 horas de trabajo, ¿por qué no? Aunque sean 5 euros. Es mi trabajo y bueno, de lo penúltimo que quería comentar, antes comentaba Ricardo a quién no publico, decía, y me parece una pregunta capciosa, porque claro, parece que es como ¿a qué español voy a perjudicar? Hombre, pues no publicar a tanto extranjero. Creo que es una de las respuestas básicas. Yo creo que en España hay como 2 tipos de editores, y lo digo, ojo, que me puedo equivocar, yo no llevo tanto publicando, llevo muchos álbumes en poco tiempo, pero no llevo tanto. Pero veo que hay muy pocas editoriales que publiquen más producción propia española que traducciones. O sea, hay editores y publicadores de traducciones. Y eso, claro, pues también se vende o no se vende. Pero el apoyo real al cómic español es la producción propia. No es que voy a publicar, ni siquiera a mí, porque si yo publico en Francia y a un editor lo compra y lo vende aquí, pues no sé si está haciendo un gran favor al cómic español. A lo mejor, como decía Kenny antes, tenemos que buscar un medio para... Yo lo he hecho, yo me he reservado derechos españoles para publicarlos aquí en España y que en Francia lo publica una editorial, la que sea, y en España lo publica otra. Se puede, y la mayor parte de las veces la cantidad que la editorial francesa gana, que a lo mejor son 1.500 euros, a lo mejor te lo dan. Porque dicen, bueno, pues quédatelo tú. Yo qué sé, para lo que voy a ganar, si como autor estás contento, a mí qué más me da. Yo eso lo he hecho en 2 ocasiones. Y bueno, lo que decía es un poco la palabra clave de hoy, con esto termino, sería la palabra transparencia, ¿no? Hablabais de qué datos compartir, qué datos no compartir. Lo contrario de transparencia es opacidad. Y no saber un dato es opacidad. Saberlo es transparencia. Yo tengo un libro en casa, lo tengo mucho aprecio porque me resulta como ciencia ficción. Es un libro de Carlos Fuentes, un libro de relatos maravilloso, publicado en México allá por los años 50-60. Ese libro lo tengo en una especie de altar, ¿no? Lo voy a empezar a llevar conmigo a estas charlas. Tiene una cosa especial, tiene número de serie. Es decir, tiene el número de la tirada, el número concreto, no el número de cuántos libros se tiraron, sino de una tirada X, pongamos 3.000, ese es el libro número 2839. ¡Qué maravilla! Se podía hacer, perdón, en esa época. No se puede hacer hoy. No se puede decir, he tirado 3.000 y los libros van numerados de 1 al 3.000. Pues no sé, a lo mejor se podría. No sé si habéis estado esta mañana en la charla que ha habido la primera de NFT. Han hablado un poco de eso, de que hay unos registros por NFT que se va a poder
si se quiere, claro, se va a poder hacer registros de obras sabiendo exactamente pues cuánto se tira, cuáles son las condiciones, con una cadena digital de que es real. O sea, Claro. que sí que hay posibilidades. Todavía Es que faltará, pero no es sí una que va a cuestión, poder. o sea, cuando se habla de esto parece que es una cuestión de desconfianza, ¿no? De, ¿y si está tirando más de los que me dice? No, es al revés, es una cuestión de confianza. O sea, si yo a Fernando le debo pasta, que creo que no es el caso, porque bueno, la debo mucha gente, pero podría debértela. Si a Fernando le debo 1.739 euros, le digo, toma Fernando, la pasta. Si la mete en el bolsillo, le diré, cuéntala. Mira, no me fío de ti. Le diré, no, si no es fiarse, es que a lo mejor me he equivocado. Y eso para mí es la transparencia. Aquí estamos tú y yo, cuéntalo. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Faltan 10 euros? Toma, perdona. Buena. Hola, yo, bueno, creo que de la mesa la mayoría me conocéis, la mayoría también me conocéis, aunque no lo sepáis. Yo soy Alejandro Casasola. En este caso hablo como presidente de la sectorial del cómic. En varios detalles que quiero aclarar a esta mesa redonda, en la cual nosotros entendíamos que como entidad no debíamos de estar, porque es un tema interno realmente entre varios colectivos que pertenecen a la sectorial. La sectorial como tal, como la diseñamos y como la estructuramos, era para hacer gestiones de cara al exterior, fundamentalmente a poder tener relaciones con la administración, que no las teníamos hace 2 años. Hace 2 años era imposible hablar con alguien que supiese de TVO en el gobierno o en cualquier administración. Hoy nos reciben y lo saben. Contaremos algunas cosillas más. Pero primero quiero hacer 2 detalles. El hecho que existiese la sectorial y el hecho que seamos capaces de sentarnos y el hecho que haya aquí una mesa hoy tienen varias cosas. Algunas tienen que ver con la sectorial, que ha hecho que muchos nos conozcamos y podáis estar aquí. Y muchas tienen que ver con Emilio, que es el director del Consumer y que está poniendo dinero en su bolsillo para sacar esto adelante. O sea, que también entendamos que hay gente que pierde dinero sin hacer TVO ni editarlo. Que esto es mucha voluntad y mucha pasión. Así que gracias, Emilio. Gracias. Eso explica e implica también que mucha de la gente de producción o de promoción del cómic, que no son solo también los divulgadores, sino que estamos fuera de la cadena de producción, que son productores de festivales, hay muchos que realmente tampoco ganan dinero como debieran, pero también es cierto, están fuera de la cadena de producción y son otro producto. Pero yo sí quiero decir una cosa que creo que entendemos claro y lo digo siempre en las reuniones, sí somos industria, pequeña o pequeñita, pero somos industria. El hecho de que generemos 20 euros, se los quede quien se los quede, significa que hay industria en algún lado. Si partimos de la base que no entendemos que somos industria, no podemos plantearnos recuperar, ni agrandar, ni cobrar derechos, ni subir porcentajes. O entendemos y estamos muy orgullosos de formar parte de una gran familia, que es la industria del cómic en España, que vende cosas fuera, vende cosas dentro, y hace que funcionen librerías, que funcionen festivales, que podamos vernos, que al final nos conocemos casi todos como una familia a lo largo del año, significa que somos algo más. Y debemos estar orgullosos de estar. Y hemos conseguido ponernos de acuerdo, y eso es importante para las cosas que voy a comentar ahora, que las que estamos haciendo. Como la promoción, que es fundamental, la promoción del autor español, pues sí, sabéis que hemos estado trabajando en un catálogo para promocionar los derechos de las obras españolas de autores, que por desgracia no puedo presentar porque tiene que presentarlo a la Dirección General del Libro, pero hemos sido capaces de poner de acuerdo a 35 editoriales con 188 obras. Eso no se había hecho antes, y eso se va a distribuir en la Embajada de España a partir del mes que viene, y se lleva a la Feria de Frankfurt para promocionar el cómic español. Eso ha sido una gestión de todo y cada uno de nosotros. Algunos han trabajado más, otros han trabajado menos, pero es una gestión del colectivo, que es la sectorial, que somos todos. Y en lo cual se intenta que esté todo el mundo, porque es cierto que tenemos que estar todos juntos para conseguir cosas. Varios de los puntos que se plantearon ya se han conseguido en estos años, es decir, estamos consiguiendo cosas. El hecho de que exista un día del cómic, que parece que es muy fácil, pues no era tan fácil, se ha conseguido. El hecho de que haya PNL o lo de haya una PNL en Madrid también, tampoco es algo fácil, y eso también significa a veces tener que aguantar insultos de gente externa al sector, y hay que hacerlo, y hay que poner buena cara a todo. Y el libro blanco es fundamental. No sé si entendéis todo, sabéis lo que es un libro blanco en un momento determinado, pero es saber lo que somos. No podemos decir que somos industria, que somos un colectivo y que queremos ayuda, y que queremos promoción para los autores, promoción para las editoriales y saber el volumen de venta que tenemos, si no sabemos lo que somos. Y lo que somos de cara al exterior y de cara a la administración es volumen económico. Eso es lo primero. Tenemos que saber qué volumen de dinero generamos. Y en el sector del cómic no todo el volumen es solamente los porcentajes de venta de las editoriales. Hay muchas, funcionan tiendas, funcionan autores que se compran, funciona el dinero que se trae aquí, porque eso al final son impuestos que recauda la administración, y en relación a lo que aportemos podremos exigir que se apoye al sector. Como bien decía Ricardo, somos un sector. No hay dato económico de qué volumen tenemos en el sector, pero sí hay datos de lo que tiene el sector del libro. El sector del libro maneja los 2.000 y pico millones de euros,
y tiene aproximadamente una ayuda al año aproximadamente entre 20 y 30 millones de euros. Si nosotros por casualidad fuésemos el 10 o el 12%, habría que exigir que 2 o 3 millones de euros vengan directamente al sector del cómic. No hay datos, los únicos datos que tenemos son de la gremial del libro, con datos que rellenan en su encuesta anual a alguna consultora que hemos tenido que contratar para poder trabajar en el sector del libro. Es decir, que hay una idea, el coste que nos vamos a tener para hacer el libro blanco va a rondar los 50 o 60 mil euros. Ese dinero, por suerte, no lo estamos poniendo nosotros, o sí lo ponemos porque está poniendo el gobierno en ayudas que estamos pidiéndole y en impuestos. O sea, que nos dan lo que hemos aportado. Pero ese dinero es un trabajo que también se está haciendo de forma, alguna parte altruista y otra pagando porque no hay más remedio. Porque eso, al obtener estos datos, cuando se hablan de datos, hay una cosa que se llama la ley de protección de datos, que no podemos acceder todo el mundo a ello. Pero es cierto que es necesario saber tirada, saber volumen y saber cuánta gente está viviendo. Yo creo que somos más de 2.000, pero hace falta poder decirlo. Y hace falta poder decir que si la gremial del libro dice que en el cómic se venden 60 millones de euros en España, se queda corto. Se queda corto porque es que te ningunean. Porque de todos los colectivos que tenemos, ¿quién le han preguntado qué datos dan la gremial del libro? No se han dado casi nadie. Entonces eso te obliga a tener datos con consultoras externas que estén autorizadas a acceder a esa información y clasificarla a ellos, porque es cierto que Ricardo no tiene por qué dar los datos de cuánto volumen económico genera su editorial, sobre todo a que se entere todo el mundo, pero si es un acuerdo de confidencialidad, lo dan a imprenta y a una consultora nos permite gestionar lo mismo que la librería y lo mismo que todo, que la intención es que podamos juntar datos sin que nadie se sienta que está diciendo todo lo que es necesario, pero que sepamos, cuando sepamos el volumen que hay en librería, cuando sepamos el volumen que hay en editoriales, y algunos no querrán darlo, cuando sepamos lo que cobran los autores, cuando sepamos lo que generáis fuera, porque muchos cobráis fuera pero pagáis impuestos aquí, cuando tengamos todos esos datos, podremos empezar a exigir más cosas. Pero mientras tanto no. Pero es cierto que mientras tanto estamos consiguiendo ayuda. Estamos consiguiendo que se pongan ayuda, y hay ayuda, como bien decía Dani, pues hay ayuda ya para autores que antes no había. Pero es cierto que hay ayudas para autores, pero no se solicitan las suficientes. Y cuando se nos pide que nos intermediemos y conseguimos ayudas directas para producción de cómic, te dicen, es que las que hay no las pedís. Y si no pedís 20, no te voy a dar 50 para que pidas. Tenemos que saturar, cada vez que haya una ayuda, que nosotros de la sectorial informamos a los colectivos, oye, que ha salido esta convocatoria, hay que llenar el buzón de solicitudes. Eso es fundamental, porque también nos dicen desde la administración, oye, si no pedís, y nos dijeron al principio, si nosotros no vamos a pedir por nosotros, vendrá otro a pedir por nosotros. Entonces, parte de la colaboración de trabajo. Y es cierto que se está trabajando y la intención es que podamos tener, a partir de marzo del año que viene, empezar a tener datos del libro blanco. Pero es mucho trabajo, son muchos datos, y vamos todo lo acelerado que podemos. Tener un trabajo que se había diseñado para 3 años y estamos a intentar sacarlo en 2. Bueno, se puede hacer en 1 si tienen 100.000 euros, pero como no los tenemos, pues lo vamos haciendo poco a poco. Y esa es parte del trabajo que hace la sectorial. Internamente, pues tenéis que poner aclarados todos los porcentajes, lo que queráis. Eso, lógicamente, nosotros volvemos a intentar actuar casi como de árbitro, ayudando en algunas reuniones. Pero es cierto que tenemos claro, somos industria. Y industria es que hay gente viviendo esto. No nos engañemos, no estamos por debajo. ¿Que se quiere vivir mejor? Que sí. ¿Que es necesario que la gente viva mejor? Pues sí, es necesario que vivan mejor los autores, los editores, los libreros y todo. Y el truco, esto personalmente yo creo que es incrementar mucho las ventas, porque limitar quién puede publicar o no es un auténtico problema que no somos capaces de determinar. Lo que hay que hacer es aumentar el número de lectores, mucho, y conseguir que la administración financie las bibliotecas, en los institutos, pero eso hay que negociar con muchas administraciones, de verdad, los que no trabajáis con la administración no entendéis lo complicado que es conseguir cada cosa, porque la administración tiene un mecanismo interno de funcionamiento que son lentísimos, muy lentísimos, y convencerla para un proyecto nuevo de una ayuda, mínimo son 2 o 3 años para que salga una ayuda publicada. Y más cositas, pues informaremos cuando sea la asamblea sectorial de aquí en un par de meses. Yo solo quería que tuvieseis esta información. Muchas gracias. Alejandro. Tenemos tiempo para una palabra más y que sea breve, sea alguna persona que quiera intervenir del público o hacer alguna reflexión. ¿No? Pues lo dejamos aquí. Quiero dar las gracias a la organización por montar esta mesa, a los ponentes. Una cosa, que no sea la última. Eso es lo que yo iba a decir, que esto sea el principio de un debate más profundo. Y otros también. Y que venga más gente. No venir los mismos siempre. No, y que sea también algo que hagáis entre las asociaciones, que no sea solo una cosa de una mesa redonda, sino que esto vaya más, porque yo creo que el sector lo necesita. Y nada, muchas gracias también al público.